Los medio empacaron en ella y los lanzaron al agua. Después mi teniente Cortés fue a la colonia y dio el parte. No los había encontrado, que se habían ido. El único que se salvó fue Catay, que logró treparse a un palo. A mí me dio berraquera y fui a Puerto Santander y le puse la denuncia del crimen al corregidor, el sargento Lopera. Pero lo que pasó fue que mi teniente Cortés supo la vaina y esa noche un guardián me dio la onda. Pájaros, te van a matar por orden del teniente. Yo no podía regresar a Palestina, Huila, de donde había sido traído y donde tenía hijos, mujer, casita, porque ya con un cuñado mío le pegamos un tiro y a un policía y a un sargento de la Pava que en la época de la violencia política mataban campesinos y luego les robaban sus tierras. Por ese motivo me fui para el monte a defenderme de la policía y luego me metí en una guerrilla que operaba en el Yarí. Me fui con Plácido Eslava, un santanderiano y unas profesoras, pero todos caímos. Caímos 59 guerrilleros y a todos nos mandaron para esta colonia. A Rafico Gordillo, a Arturo Gordillo, gente de San Vicente de Caguán también cayó. Como no podía irme para el Huila ni conocía otra parte de Colombia, entonces esa misma noche cogí una canoa, un remo y me fui río abajo. Efraín. Una vez los presos dejaron la carga arrumada a la orilla del río, comenzamos a buscar quién nos alquilaba una embarcación para pasarla hasta Puerto Santander. Pero se fue todo ese día y solo al atardecer un indígena nos facilitó su pequeña canoa. Con él iniciamos el trabajo de embarcar y atravesar bulto por bulto, labor muy dispendiosa porque había unidades que pesaban hasta 114 kilos. Para continuar río abajo precisábamos de una lancha fuerte, pero durante 3 días consecutivos de gestiones no la encontraron ni comprada, ni prestada, ni alquilada, a pesar de que en la región tener bote era importante como contar con un par de zapatos. Sencillamente sucedía que los comerciantes y cacharreros de Araraquara, pocos pero muy poderosos, nos estaban presionando para que desistiéramos de nuestra empresa y les entregáramos a bajo precio la mercancía. Con esto lo que consiguieron fue que Julián y yo trabajáramos el doble para no dejarnos derrotar, y lo primero que hicimos fue emprender la construcción de 2 balsas de chonta, capaces de transportar la carga. Esta labor no era fácil. Julián y un indígena emplearon 2 días en localizar y escoger dentro de la selva las varas apropiadas. Luego comenzaron a cortarlas y a traerlas de 2 en 2, desde un sitio relativamente lejano. Las balsas son fabricadas con el tronco de una palma que aquí llaman bombona. Es madera que flota mucho y que se corta en trozos exactamente iguales de largos. A cada palo, de unos 60 centímetros de grosor, le abrieron huecos en los extremos y por allí atravesaron varas para que la embarcación comenzara a adquirir buena consistencia. Una vez hecho esto, solo faltaba amarrar los troncos y Julián y el indígena se fueron nuevamente a la selva a buscar buena cantidad de bejuco de burro, otra especie de cable que cuelga de los árboles y que tiene una resistencia bárbara. Para entonces los comerciantes, y con alguna frecuencia el director del penal, nos había mandado a varios indios y guardianes a tratar de convencernos de que debíamos olvidar nuestro intento, pero resolvimos no poner oídos. Ya habíamos realizado lo más duro y no íbamos a entregarle nuestro trabajo a cualquiera. Lo que sí entendimos fue que era necesario abrir bien los ojos y desconfiar de todo el mundo. Máxime si muchas personas nos habían advertido sobre la peligrosidad de los guardianes y de la gente que dirigía el penal. Ya existía un antecedente con ellos y era haber logrado atravesar con la carga, cosa que no se hizo de muy buena gana por su parte. Ahora estaba de por medio la voracidad del director, un hombre asociado a sus guardianes para cometer cualquier clase de fechorías. Por ejemplo, él había causado recientemente varias muertes a raíz de una serie de quejas ante el Ministerio de Justicia por atropellos cometidos contra gente de la región. Desde Bogotá mandaron una comisión investigadora y fue relevado del cargo y reemplazado por un visitador que se encargó de Araraquara. Era un señor de apellido Chavarriaga, que tenía fama de honesto.
Pero en una visita a Puerto Arturo, el visitador, el director general de prisiones, un periodista, un ingeniero y otros señores se embarcaron chorro abajo y naufragaron. Según la gente de la región, el percance fue causado por un grupo de guardianes que convenció a la comisión de que los chorros no eran peligrosos. Una vez logrado esto, pusieron una trampa en el motor y el bote falló cuando era más necesario. En esta forma, los guardianes lograron tener la investigación que se adelantaba en su contra y en la del director. El 20 de septiembre de 1962, perecieron ahogados en el raudal de Araraquara el director general de prisiones, Rafael Díaz, el periodista Rafael Poveda, el visitador encargado del penal, Emilio Chavarriaga, el visitador Carlos Domínguez, el médico Delio Muñoz, el ingeniero Pedro Díaz y el motorista Marcos Castilla. En algunas partes de sus despachos, el enviado especial del diario El Tiempo, Guillermo Franco, anota: algunas circunstancias han dado fuerza a la versión de que la tragedia pudo haber sido desencadenada, al menos en parte, por factores artificiales, entre ellos la animadversión hacia el director de la penitenciaría. Se ha establecido que había un ambiente de indisciplina próximo a la subversión entre el personal de guardianes. Los guardianes tenían una marcada aversión hacia el director encargado, pues éste había puesto fin a negocios ilícitos que los guardianes efectuaban con los detenidos. Como hecho significativo, la noche del accidente los guardianes organizaron una fiesta y estuvieron bebiendo licor hasta las primeras horas de la madrugada, en la cual exteriorizaron sus sentimientos de odio hacia el visitador Chavarriaga. De otra parte, el comandante del campamento Puerto Mosco, al comentar la desgracia, señala factores que permiten condensar la hipótesis de que hubo manos criminales. Es necesario que se inicie una investigación, pues el accidente se produjo a causa de un sabotaje. Efraín. Todas estas cosas despertaron en nosotros desconfianza y nuestro único deseo era salir de allí lo más pronto posible. Pero cuando estábamos a punto de terminar la construcción de las balsas, sucedió algo imprevisto. Los comerciantes cambiaron su posición y nos ofrecieron ayuda. Julián y yo no comprendíamos a qué se debía esto y luego de analizarlo y tomar las medidas de seguridad del caso, resolvimos aceptarla. Recibimos en alquiler 2 grandes botes de Chichaco Sumaeta, cada uno de 14 metros de largo y 4 toneladas de capacidad. A mí me llamó la atención su tamaño y el hecho de que fueran de una sola pieza, es decir, cada uno del tronco de un árbol. Julián partió adelante y en la segunda canoa lo siguió su ayudante, Pirro Torres. Yo lo hice más tarde con mi familia. Las jaulas de las palomas, los gatos, unos baúles con ropa y no sé cuántos cachivaches más. La lancha fue equipada con un motor de 33 caballos de fuerza, pero solo a la hora de prenderlo me vine a dar cuenta de que no sabía absolutamente nada de eso. Era la primera vez en mi vida que bajaba por un río manejando este tipo de embarcación. Alguien me dio unas pocas instrucciones, ensayé varias veces el encendido del motor, revisé la posición de los pasadores, ganchos de metal, blando que se rompen cuando las aspas chocan con algún cuerpo extraño, evitando así averías grandes a la máquina. La conexión de los bidones de gasolina y partimos como una bala. La lancha era muy veloz y no tocaba el agua con la proa. Antes de arrancar me repitieron que cuando llevara unas 4 horas de navegación tuviera mucho cuidado con el río, porque había una roca que atravesaba el Caquetá de lado a lado, y el único paso era un portillo o ventana que había en todo el centro. Según mis instrucciones, la manera de descubrir aquel cinturón de roca era estudiando el color del agua. Unos 50 metros antes de llegar alcanzaba a ver la franja oscura, 20 centímetros abajo de la superficie, dijo Chichaco cuando empujaba la proa de la lancha para que se deslizara entre el río y yo pudiera acelerar a fondo el motor. El Caquetá tenía bastante agua en esa época del año, de manera que tomé por el centro como me habían explicado, pues el sitio por donde baja la corriente más fuerte y se logra mayor velocidad. A los lados la selva se veía pequeña y una media hora después de arrancar mi señora
y la niña se notaban aburridas. El viaje se tornaba monótono y todos queríamos llegar rápido a Pedrera. Iba yo completamente distraído pensando de nuestros planes y en la manera como estaba cambiando nuestra vida en esas cortas semanas, cuando, tal vez unos metros antes, alcancé a divisar el cinturón de roca. La lancha volaba por la velocidad y casi inmediatamente volteé todo el timón a la derecha y sentí que el bote derrapó con mucha fuerza. El cinturón estaba prácticamente encima y la maniobra, además de peligrosa, no tenía objeto, así que viré nuevamente a la izquierda. Igualé la embarcación y vi el cinturón ya en mis narices. Sentí que la lancha rozó violentamente con la roca mientras mi mujer, los hijos y las jaulas se vinieron hacia adelante. Habíamos frenado casi en seco y estábamos trepados sobre las rocas, balanceándonos suavemente. El silencio de la selva dejaba escuchar perfectamente nuestra respiración excitada. Estábamos pálidos. Ninguno moludaba una palabra. Unos minutos después, cuando pude moverme, saqué un cigarrillo y me lo fumé todo, y luego pensé, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo prendo el motor? La embarcación debe estar destrozada por debajo, el motor también. Con calma levanté el motor y constaté que estaba intacto. Lo acomodé bien en su sitio, le pasé una cuerda, jalé y ¡suerte! Prendió a la primera vez. Estábamos salvados y podíamos continuar la marcha. Navegamos río abajo sin detenernos, a una gran velocidad. Hacía bastante rato había alcanzado y dejado atrás a Julián y a Pirro. Y ellos me dijeron, a las 5:30 o 6 de la tarde va a llegar a la desembocadura del río Cauinari. Es un río grande que aparece sobre la banda derecha. Esperemos ahí porque ahí queda la casa de Julián. Pero pasó el tiempo, llegaron las 5, las 5:30, las 6, las 6:30 de la tarde y no vi nada. Ya oscuro divisamos una choza y arrimamos. Nos dijeron que se llamaba Puerto Miraña y preguntamos por el Cauinari. Con un motor como el nuestro, nos dijeron, debíamos emplear hasta allí media hora. Pero como ya estaba muy oscuro y yo no tenía mucha experiencia y el río podía llevar grandes palos y presentar piedras en su curso, resolví dormir en aquel punto. Los Mirañas nos dejaron acomodar en el piso de su choza, sobre el cual extendimos unas cobijas, unos trapos doblados a manera de almohada, y luego de comer algo y de darle buena merienda a los niños, nos tiramos muertos de cansancio. Aquella noche fue larga para mí y extraña para mi mujer. Una vez que todos se fueron a sus hamacas, la choza quedó silenciosa e iluminada por la luz tenue que salía de un poste de 1,5 metros de altura, clavado en el piso de uno de los costados de la casa. Al atardecer, los indígenas le pusieron encima una bolsa de resina vegetal combustible, sacada de un palo que llaman caraña, que quema hasta la salida del sol. Durante la primera hora estuvimos ella y yo levantando la cabeza lentamente y mirando la infinidad de sombras y luces que se movían a medida que los indios mecían sus hamacas. Sobre las paredes se formaban sombras que semejaban figuras alargadas, deformes, gigantescas, y cuando estábamos por dormirnos, el cuchicheo de los indios y sus mujeres, el llanto de algún niño, nos hacían volver a nuestra posición inicial. Entonces comenzamos a comprender que los indígenas amazónicos duermen muy poco, hablan toda la noche con un murmullo muy bello y comen sin horario alguno. De pronto estábamos conciliando por fin el sueño y entraba algún hombre, silencioso, felino, iba hasta la hamaca de su mujer, ella se incorporaba y luego se agachaban en torno a un fogón colocando en el suelo. Soplaban, salía candela y ponían un pescado u otro animal. Su lenguaje era monótono, poco musical, y hablaban durante horas enteras. Comían, le daban a sus hijos y se volvían a la hamaca. Aquello de llegar en cualquier momento y obtener con un soplo buena candela me llamó mucho la atención desde esa noche, y con el correr del tiempo aprendí de los indios muchos secretos. El arte comienza en el bosque, pues al llegar allá con una hacha a buscar la leña, hay que saber qué variedades son buenas para el fogón y cuáles no, qué variedades arden aunque estén verdes o mojadas en una zona donde todo está húmedo siempre, qué palos se abren fácilmente con solo un golpecito del hacha
y cuáles hay que despreciar porque son como rocas, o son muy nudosos, o son muy fibrosos. Asimismo, qué variedades de madera arden bien sin dejar ceniza y cuáles arden bien dejando ceniza, o cuáles arden muy lentamente y nunca dan llama. Apoyándose en esos conocimientos, el indio amazónico arma su fogón mediante una combinación hasta de 4 o 5 clases de palos diferentes, de manera que abajo queden los tizones lentos que nunca dan llama. Encima de estos, los que dan una llama grande y poca ceniza para no apagar lo de debajo, más encima la llama mediana y regular ceniza, y así sucesivamente. Por eso ellos pueden alejarse de su casa hasta 2 días y al llegar soplan y obtienen buen fuego. Esto es un arte. Pues bien, al día siguiente mañaneamos, llevaríamos recorridos unos 2 kilómetros cuando se apagó el motor. Revisé los bidones y estaban en cero, desocupados. No teníamos gasolina. Se la habían robado la noche anterior en la choza de los indígenas. No sabía hasta ese momento que en todo el sur de los primeros ladrones son los mirañas. Si los dejan se roban hasta un hueco. Ante esto, subí el motor y me dejé llevar un buen trecho por la corriente y luego con el remo fui cerrándome sobre la banda derecha. No sé cuánto tiempo empleamos en esa labor, pero finalmente vimos un río grande y pensamos que podría ser el Caiguinari. Una vez cerca de sus bocas comprobamos que efectivamente ese era, porque de una casa grande de 2 pisos, tal como nos la había pintado Julián, salió una mujer que nos hizo señas. Era Natividad Santana Huitoto, la compañera de Julián. Allí permanecimos un buen rato, conocimos bien la casa, la recorrimos, realmente era bella. Pero como lo programado era que yo siguiera directo a Pedrera sin esperar a Julián, que entonces debía estar a unos 3 días de camino tras de nosotros, llené los tanques con la gasolina que había en la casa y seguimos la marcha río abajo. Navegamos velozmente más de mediodía y como me lo había advertido Natividad, en la distancia divisamos una choza. Era necesario disminuir la marcha y arrimar hasta allí, porque unos metros más abajo estaba el raudal de Córdoba, un paso que en esa época de aguas resulta infranqueable, y no hay embarcación menor que pueda cruzarlo. Allí hay atravesadas a lado y lado rocas inmensas sin orden ni concierto. En invierno el volumen de las aguas tapa buena parte de las rocas y aunque se consigue cierto paso, solo los muy veteranos son capaces de atravesar tales canales. Pero los riesgos que se corren son inminentes, como estrellarse contra alguna piedra y reventar la embarcación y reventarse uno el alma, sino por el impacto por los remolinos salvajes que forma el río y que se tragan cuanto llega a sus aguas. El rancho está a unos 300 metros antes del chorro, y en él encontramos a un indígena de piel muy oscura, que se conoce ese paso como la palma de su mano, y se gana algunos pesos atravesando las embarcaciones que cruzan por allí. En la selva, eso de los trasbordos en los ríos es sumamente frecuente. En arterias como el Baupés, por ejemplo, solo entre Mitú y Yabarate, un trayecto corto de unos 3 días, el río presenta 72 obstáculos de esta clase. Un 50 hay que arrastrar la canoa por tierra, luego de descargarla totalmente, pero como yo aún no sabía eso, me pareció dispendioso echar a tierra cosa por cosa de lo que llevábamos y luego, a pie, por un caminito que hay en la orilla y que allí llaman varador, llevarla abajo donde termina el salto. El negro y otro indígena pasaron los bultos y luego el bote trasladándolo con cuidado. Cuando terminamos anochecía, así que dejamos al muchacho cuidando la carga y la lancha y subimos en busca de posada. Mañana llegarán descansados a Pedrera que está muy cerca, nos dijo. De camino a casa de aquel hombre me fijé que sobre la superficie del río revoloteaban centenares de aves pequeñas y oscuras, y que en la orilla opuesta se alcanzaban a divisar cantidades mayores a ella. Yo diría que millares. Le pregunté qué eran y me explicó que se trataba de murciélagos. En ese momento recordé que Julián me había contado que en Pedrera y sus contornos abundaba este bicho, pero que no me preocupara porque no era peligroso, a excepción de 1 o 2 clases que se chupaban la sangre de ciertos animales. Efectivamente, en los años siguientes comprobé cómo el ganado en todos aquellos contornos
amanecía picado y chorreado, como le dicen, por los hilitos de sangre seca que se forman sobre sus lomos y que salen de las pequeñas heridas que les hacen los vampiros. Julián era un admirador de estas aves. Durante años y años en la selva pudo observarlas detenidamente. Sentía una gran curiosidad por ellas y logró darse cuenta de cosas sorprendentes como la ternura de las madres con sus pequeños hijos. Al llegar arriba previne a mi mujer y luego de comer algo fuimos a la orilla del río a verlos volar sobre el agua. Estaban en plena cacería de insectos. En la casa también había algunos que revoloteaban bajo el techo y hacían un ruido similar al de las ratas. Y, aunque Julián me había hablado interminablemente de ellos, no dejaban de repugnarme mucho. Él contaba, por ejemplo, que observó cómo los nacimientos ocurren durante los últimos días de abril y primeros de mayo. La hembra, decía, como todos los murciélagos, está agarrada con las patas de una palma o de un árbol frondoso y tiene el cuerpo hacia abajo. Los hijos nacen estando ella en esta posición y vienen al mundo como los hombres, un parto normal en el que la hembra guarda mucha quietud hasta cuando comienza a salir el feto. De allí en adelante el bebé tiene que ayudarse para que se realice parte de su nacimiento. Una vez fuera, la mamá corta el ombligo con sus dientes y agarra al hijo entre las alas. Lo abriga y comienza a lamerlo. Lo lame mucho, durante un cuarto de hora hasta que queda muy limpio y descubre cómo y dónde debe agarrarse. Julián insistía en que el recién nacido tiene casi tan desarrolladas las patas como el adulto, pero sin embargo lo primero que hace es prenderse con sus dientes del pezón materno. Un poco después, contaba él, las mamás escogen zonas especiales entre las ramas de árboles muy abrigados por su follaje y allí dejan a todos los murciélaguitos juntos. Es como una especie de sala cuna, en la cual algunas de ellas se quedan a cuidarlos mientras las demás salen a chupar polen o a cazar insectos. Julián comprobó que los murciélagos amazónicos son esencialmente como los colibríes, especialistas en chupar el polen de las flores y las frutas. Sus alas son anchas y cortas como una herradura y vuelan lento. Planean muy bonito y son a la vez carnívoros, una mezcla rara, pues limpian de las casas todo lagarto, culebra o rata que se acerque. En cambio, los que tragan insectos, él mataba algunos para compararlos. Vuelan muy rápido, a más de 100 kilómetros por hora y tienen sus alas delgaditas y largas, como las de un avión de combate. Aunque la mayoría son pequeños, Julián halló una vez selva adentro una manada de murciélagos tan grandes que él mismo dice que se asustó en un principio. Uno que mató para observarlo tenía 70 centímetros entre las puntas de las alas. En su finca del Cahuinari logró capturar alguna vez un vampiro pequeño que atacaba casi todas las noches un novillo que había llevado hasta allí, y luego de matarlo le miró bien los colmillos, tenían forma de navaja, muy afilados. Con ellos cortaba la piel del animal. Antes de matarlo, observó cómo el vampiro se posó sobre la res batiendo las alas con mucha rapidez. Le mordió el cuero y luego se colocó abajo, al lado del vientre, estiró el cuello, abrió la boca y esperó a que le cayera dentro la sangre. Esta conversación no animó mucho a mi esposa y aquella fue otra noche larga y fatigante. Faltaba poco para que despuntara el sol y los bordes de las nubes que se veían al frente eran de color naranja. A la derecha observamos un ceibo frondoso y el techo de un ranchito, y a la izquierda una colina que bajaba hasta la orilla del río. Este era el signo de que habíamos llegado por fin a Pedrera. Traté de acelerar más el motor, pero era imposible. Una décima de segundo después doblamos sobre la derecha y vimos unas pocas casitas. Debe estar más al fondo, pensé y pasé de largo flotando a media marcha, pero no divisé ni una casa más. Pero, ¿esa es Pedrera?, preguntó mi mujer. Yo la miré estirando la mandíbula y sin pronunciar palabra di vuelta y regresé, navegando despacio. Una vuelta más, sí, eran, qué sé yo, 15 casas, 16 casas, una casecita paralela al río, 4 niños impávidos que nos miraban desde debajo del ceibo, un indígena que navegaba en su pequeña canoa muy cerca de la orilla y levantaba el brazo para saludarnos. ¿Pedrera? ¿Eso es Pedrera, Efraín?, repitió ella acariciándose la mejilla derecha con la mano.
Sí, esto parece, Pedrera, le respondí. Ya en las bocas de una quebrada que tenía que ser la Tonina, enrumbé por ahí y vi un puente. Al final estaba un soldado agachado sobre la baranda. No había ninguna duda. Antes de llegar a una casa de 2 pisos hecha de madera, escuché que mi mujer me dijo: esa tiene que ser la otra casa de Julián. Está trepada en 4 postes gruesos para cuando crezca la quebrada. Arrimemos que esa es. Era esa. Habían pasado unos 7 meses desde la última visita de Julián y los alrededores estaban invadidos por una maleza alta que cubría hasta el caminito que iba de la puerta al desembarcadero. Desde allí se veían en las esquinas de los postes grandes telarañas empapadas de gotas brillantes. La noche anterior había caído 3 aguaceros cortos y violentos, y en uno de los costados la palma que cubría el techo parecía desfondada. Antes de que mi mujer y mis hijos saltaran a tierra, me adelanté para observar bien el lugar, pero al llegar a la escalera que conducía al primer piso vi que saltaron algunas ratas erizadas y gordas. Luego adentro, al escuchar mis pasos, una manada de ellas comenzó a revolverse impacientemente por las vigas del techo. El piso estaba cubierto por el estiércol de estos animales que ahora observaban con unos ojos rojizos y saltados, y sus colas, largas y piojosas, colgaban en el vacío. No sé si sería por la mirada de las ratas o por la falta de sueño, pero lo cierto es que sentí un ardor en los ojos y una sed terrible y me regresé al bote. La mañana se nos fue limpiando bien la maleza cercana a la casa, retirando telarañas, tratando de barrer la porquería que cubría el piso y que, por falta de paredes y puertas de rancho, que en esto se parecía a todas las casas del pueblo, estaba húmeda y formaba una especie de masa que olía realmente mal. En la labor me acompañaba una indígena que arrimó allí y me dijo que se llamaba Borrachito. Trabajaba para Julián y estaba esperándolo desde hacía más de medio año. Era un muchacho silencioso, pequeño y magnífico peón. Al mediodía se acercó don Lisímaco Cañizales, un hombre joven y de baja estatura que se presentó como el corregidor del lugar, y que según me dijo era también enfermero y radiotelefonista. Le conté quiénes éramos y a qué veníamos, y cuando escuchó que nos quedaríamos a vivir allí nos dio la bienvenida. ¿Ustedes son cuántos? 4. Pues desde este momento la población de Pedrera ha aumentado. Ahora somos 26, dijo sonriendo. Luego mandó llamar a un señor de edad que conocimos como don Telmo Molina, el administrador de aduanas. Él nunca salía del pueblo, entre otras cosas porque no tenía cómo. El Estado colombiano no le había suministrado ni siquiera una canoa para su labor. Pero por otro lado, él no veía interés alguno en alejarse de las tertulias que realizaba mañana y tarde en las chozas del pueblo, y que le servían para matar los 6 o 7 meses que demoraba en llegarle el sueldo. Don Telmo nos ofreció sus servicios y antes de despedirse, sin mirar lo que traíamos ni formular alguna pregunta, me indicó que vendía estampillas y papel sellado. Creo que desde la fundación de Pedrera, más de medio siglo atrás, no se había vendido allí la primera estampilla. Al atardecer la casa estaba más o menos limpia y con garrotes y la ayuda de los gatos, 3 animales grandes y fuertes, dejamos de ver tantas ratas. Colgamos las hamacas y acostamos a los niños. Estábamos muertos de cansancio. Antes de irse para su casa, Borrachito me advirtió que debía tener cuidado al salir a la orilla de la quebrada, especialmente en las noches, porque había coral de agua, cosa que comprobé en las semanas siguientes, ya que para bañarnos el cuerpo teníamos que espantarlas a pedradas. Menos mal que esta serpiente sale huyendo tan pronto lo ve a uno. Al principio yo le sentía un poco de fastidio porque me habían hablado mucho de su peligro y de que el veneno es mortal en cosa de minutos. Pero una vez que me acostumbré a verlas, siempre huyendo, les fui encontrando su belleza. No son demasiado grandes, tal vez alcanzan 1 metro, pero en contadas excepciones, y tienen anillos rojos, negros y blancos a lo largo de todo el cuerpo. Por las noches muchas veces me pegué unos sustos tremendos porque en la selva hay raíces que se ponen rojas cuando va a la luz y es fácil confundirlas con corales. Pero en general nunca tuve problemas con ellas. Los indios dicen que viven en el agua y que salen algunas veces de ella y que cuando vuelven a entrar,
Buscan una piedra en la orilla de la quebrada o del pantano y depositan en ella el veneno. Pero eso es simple leyenda. Lo cierto es que permanecen donde haya mucha humedad y uno las ve cerca de los charcos o nadando entre ellos. Pero generalmente de noche, porque no es diurna. Ellas son subterráneas y durante el día están metidas en huecos o debajo de las raíces profundas de los árboles. Un amanecer yo vi una cosa muy bonita cerca del embarcadero, al pie de un charquito que había formado la lluvia. Una coral comenzó a abrir un hueco con la cola y luego a hundirse lentamente de para atrás, hasta que se metió toda y lo último que escondió entre la tierra fue la cabeza, de manera que me dio lástima matarla y la dejé que durmiera tranquila porque ya iba a amanecer. La coral de agua tiene la jeta chiquita y no puede comer de todo. Yo generalmente las vi tragando lombrices, culebritas más pequeñas que ellas, gusanos, animales cilíndricos que les resbalan con facilidad pescuezo adentro. Una vez leí que después de México, Colombia es el país del mundo donde más variedades de corales se pueden encontrar y todas son de colores diferentes. De la que más se ve por estos lados es la que tiene 3 anillos negros muy cercanos, divididos por bandas blancas, angosticas y blandas, rojas anchas, entre cada serie de negras. Los colmillos son diminutos y están en la parte delantera de la jeta. Uno las abre bien, le saca la glándula que tienen debajo de la quijada y ve que comienza a salirles el veneno, que es un líquido amarillo que ataca al sistema nervioso y mata a la gente por asfixia. A la mañana siguiente, 2 indígenas nos despertaron con sus gritos. Uno era Borrachito y otro Alejandro Román Huitoto, el segundo ayudante de Julián. Estaban en el caminito y alzaban por la cola algunas ratas muertas y las tiraban lejos. Miré al piso y vi una reventada. En una esquina había otra, y en las escaleras 2, y debajo de ella una más. Ratas muertas había muchas, muchas. Me metí los zapatos y le dije a los indios que las arrumáramos para contarlas y luego enterrarlas. Parecía mentira. Durante la noche los gatos habían matado 38 ratas, contadas por nosotros una a una. La segunda noche cazaron 42 y a los 8 días el rancho estaba limpio. Al ver que no había más, mis gatos empezaron a cazar en los ranchitos vecinos. Quién sabe cuántos centenares más matarían.